Gracias, hermanos. Buenas tardes, Pastor Javier. Muchas gracias. Dios les bendiga. Mi nombre es, para que me conozcan, me vayan conociendo, mi nombre es José Manuel Sánchez y como bien dijo el Pastor Javier, soy el pastor de Casa de Fe. Vengo con mi esposa Yara Luna, con mi hija, con algunos hermanos también de la iglesia que ahí pastoreamos, ¿verdad? Entonces, para nosotros es un enorme privilegio estar aquí con ustedes este día. Y quiero pedirles que vayamos a la Biblia para comenzar este tiempo de Dios con lo más importante que es la palabra de nuestro Señor. Quiero que abramos nuestra Biblia en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 3 y 4. Y vamos a leer lo que nos dice la palabra del Señor. Miren, la palabra del Señor dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Es momento de que Él también nos ministre. Padre bendito que moras en los lugares celestiales, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta casa de oración, Casa Veraca, casa de bendición. Gracias, Señor, por un año más que tú les muestras estar aquí, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Pero también en este momento, Señor, quiero que tú inclines tu oído y que tu Espíritu Santo sea el que nos ministre. Tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en tu palabra, Señor. Que pongas un carbón encendido en mi boca, Señor, para que no sea palabra humana, sino sea solamente tu Santo Espíritu el que nos lleve sobre tu palabra, Señor. Bendito seas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien decía el pastor, un aniversario pues siempre es un motivo de celebración, pero también yo creo que es un motivo de reflexión, porque tenemos que reflexionar en qué hicimos bien, pero a lo mejor también en qué hicimos mal. Y a lo mejor de eso que hicimos mal tenemos que saber cuáles son las áreas de oportunidad para que nosotros podamos mejorar. Entonces, un aniversario es eso. Hoy felicito a Casa Veraca con mis consiervos, la pastora Guille, pastor Javier Arenas. Me da un gusto enorme que me hayan invitado. Es un honor increíble. Yo le decía yo al inicio cuando llegamos aquí que era un honor increíble compartir la palabra y compartir lo que Dios nos ha dado. Dice la palabra de Dios que de lo mucho que Dios te ha dado, que tú también tienes que dar. Entonces, hoy la palabra que hoy traemos, que cuando platicábamos de cómo iba a ser, porque yo le preguntaba, ¿qué es lo que quieres que la iglesia entienda? Y me dice, quiero que hables sobre cómo están los tiempos de hoy. Entonces, cuando preparábamos la palabra y cuando veíamos qué es lo que íbamos a dar, yo decía, Señor, le decía al Señor, dime qué es lo que mis hermanos de Casa Veraca tienen que saber. Y miren que en ese momento me iluminó, me dio 2 de Corintios 11, versos del 3 al 4, y a partir de ahí comencé a realizar lo que hoy les iba a exponer. Y mucho de lo que hoy traigo con ustedes, quiero decirles que mucho de esto lo he venido pensando desde hace como año y medio aproximadamente. Dios me ha compartido esta palabra. Entonces, quiero pedirles también que con oídos circundados me escuchen lo que les tengo que decir, porque creo que es fuerte. A lo mejor en un aniversario sería difícil compartir este tipo de palabra, pero creo que es importante. Bien decía el pastor Javier, estamos en un momento hostil, estamos en un momento muy complicado, no nada más en la vida cristiana, en la iglesia de Dios, en sí, en todo el cuerpo de Dios, sino estamos también viviendo algo complicado en nuestro México. El tema que hoy traigo dice, discierne la verdad en un mundo de engaños. Dicen que en los postreros días a lo malo le llamarán bueno
y a lo bueno le llamarán malo. Entonces, por eso les pido que me escuchen con estos oídos circundados, porque tal vez lo que tenga que decirles mueva algunas fibras sensibles, pero es tan importante para motivarlos a ustedes a seguir constantes. Yo hace rato veía yo a los pececitos, a los pececitos, a los héroes y a los legionarios. Motivar a estos niños, motivar a esta nueva generación para que el día de mañana, cuando estén aquí de este lado, porque a ellos les va a tocar la parte más difícil. Creo yo que estamos entrando en la parte más oscura del Evangelio, y a nosotros a lo mejor nos va a tocar un pedazo, pero realmente a quien vemos que va a llevar toda esa situación que se está pavimentando es estos chiquititos. Entonces tenemos que, como padres de familia, como madres, como abuelos, como pastores, tenemos que prepararlos para lo que viene. Entonces es tan importante que hagamos esta recapitulación de lo que hemos hecho. Pablo le decía a Timoteo, por eso creo que Dios me dio 2 de Corintios, porque Pablo le decía a Timoteo: persiste en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces, siempre recordar a aquellas personas que nos dicen algo es sumamente importante. Entonces, hermanos, creo yo que un año más es un compromiso, no nada más con Dios, porque dicen que las cosas no las debemos de hacer para los hombres, pero también es importante un compromiso con nuestros pastores. Hoy decía la pastora Guille, que los programas en los que están son tan importantes, tan vastos que tenemos que ser, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios también que cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hoy veo que cómo es que los niños y todo esto, ustedes han hecho esta iglesia, hermanos, Guille y Javier. Créanme que los felicito porque es tan importante, ¿verdad? Entonces, pero vayámonos directo al tema, porque creo que, miren, traigo mucha información. Les digo que este tema es un resumen de prácticamente año y medio. Este tema lo he compartido en mi iglesia en diferentes partes, pero hoy quiero hacer un resumen, una conclusión de todo lo que Dios me ha podido dar. Y miren, yo quiero empezar primeramente de donde estábamos, del texto base de 2 de Corintios 11, 3, 4, un poquito más arriba. A lo mejor ustedes me van a seguir en Reina Valera, ¿verdad? Yo lo traigo en esta versión que es lenguaje sencillo. ¿Y por qué? Porque miren lo que dice el verso 1. Por favor, sopórtenme, aunque parezca estar un poco loco. Estoy un poco loco a veces. Entonces, a lo mejor estas 2 horas que voy a predicar, porque eso es lo que me dijo el pastor, que la prédica iba a dilatar 2 horas. Entonces, sopórtenme, hermanos. Yo les pido que me soporten. Así como Pablo instaba a los corintios que lo soportaran, quiero pedirles que ustedes también me soporten, hermanos. Miren, en el verso 2 dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. ¿Por qué Pablo les decía en este verso 2 a los corintios esta parte? Porque Pablo tenía un celo especial por la iglesia de Corintio. Pablo tenía, yo creo que este celo especial es como mis hermanos Javier y Guille. Tienen ese celo especial por las ovejas. Tienen ese celo. Yo lo vi con los niños. Tienen ese celo especial con todos ustedes. Creo que cuando nosotros tenemos una congregación, los que pastoreamos a personas, lo único que queremos es su sanidad, su vida espiritual sea la mejor. Y eso es lo que buscamos. En este aspecto yo veo también que Pablo le dice a Timoteo, le dice esa parte, ¿verdad? Y aquí hay 3 razones, miren, en estos versos vamos a ver 3 razones por las cuales Pablo creía que había desposado a la iglesia de Corintio. La primera es el celo que yo les digo, ¿no? Sentía una responsabilidad
por el bienestar espiritual de la iglesia de Corintio. Si ustedes ven la historia de esta iglesia, la iglesia de Corintio tenía todos los dones. Todos ellos estaban en ella. Pero ¿qué pasaba con la iglesia? También era muy pecadora. Había mucha, como era un puerto, si ustedes se ubican geográficamente, Corintio estaba en un lugar donde había puerto, y normalmente donde hay puertos, ¿qué pasa? Pues hay mucha depravación, muchos pecados. Entonces, por eso es que Pablo le manda 4 cartas a los corintios. Sí, dije bien. No estoy loco, ya les dije que no estoy loco. Fueron 4 cartas, de las cuales 2 se perdieron y solamente son 2 las que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero que este bienestar espiritual, creo también que los hermanos Javier y Guille, así como nosotros, me acompañan también hermanos de mi congregación, y queremos eso, queremos que ustedes presentarlos como una virgen ante nuestro Señor. Y nuestro mayor anhelo, porque ahí lo dice, que estén comprometidos con ese novio y que se presenten puros ante Él. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos que nuestro Señor va a regresar en un momento que nadie conoce, pero que Él va a regresar, indudablemente que eso lo sabemos. Y bueno, regresando a nuestro texto base, a 11 de Corintios 3:4, me dice, ahí vemos la segunda razón. La segunda razón está en el verso 3. Miren lo que dice el verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Pablo tenía un temor de que los santos de Corintios pudieran ser engañados, que su corazón no estuviera con el único objetivo, que es la sincera fidelidad de Cristo. Ese era el temor de Pablo. Y en este caso, la palabra griega, ¿con cuál se apunta mi hermano? ¿En rojo? No tiene apuntado. Ah, bueno, perdón. La palabra griega que se utiliza para engaño es el Strong G1818. No sé si algunos de mis hermanos aquí conozcan el Strong o lo que es la concordancia Strong. La concordancia Strong es aquella, recuerden que la Biblia no se escribió en nuestro idioma español. La Biblia se escribió en hebreo, el Antiguo Testamento, algunas partes en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Bueno, de esto, para que nosotros podamos tener la Biblia, se hicieron unas traducciones. Esas traducciones, donde está el original, es la concordancia Strong. Aquí yo voy en todo lo que es mi prédica, voy a enseñarles lo que es el Strong. Voy a ver muchas palabras en Strong. ¿Por qué? Porque a veces cuando alguien, no sé si les ha pasado, cuando alguien les traduce algo, pues como que no tiene el mismo sentido. Normalmente en Casa de Fe, en la iglesia de donde vengo, nosotros nos basamos en el original. ¿Para qué? Porque el original tiene el peso completo de lo que quiso decir el autor. En este caso, ¿quién es el autor? No es Pablo, es nuestro Señor. El Señor es el autor. Recogido esa idea por Pablo, que Pablo fue el que escribió las cartas, pero realmente por inspiración divina le fue dada a él. Bueno, entonces, les digo, regresando a lo que es engañó en el hebreo es el G1818. En el griego, que yendo al griego es exapatao, y quiere decir seducir completamente o engañar completamente. Entonces, si lo sustituimos en el verso, dice, con astucia engañó. Si alguien me engaña, pues yo nada más siento que es un engaño. Pero realmente lo que quería decir el autor original era un engaño total o una seducción completa. Eso es lo que realmente quería decir Dios. Y entonces, ¿quién es quien engaña? Pues el diablo antiguo, Satanás, la serpiente, todos estos, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene este engaño? Bueno, vayámonos al origen. Ahorita vamos a irnos desde Génesis hasta Apocalipsis. Normalmente así me gusta predicar, de Génesis hasta Apocalipsis, para que ustedes tengan todo el compendio de lo que Dios quiere decir, ¿verdad? Vayámonos al inicio, a lo que es el origen del engaño. Vámonos a lo que es Génesis
capítulo 3, versos del 1 al 5. Y así es que, hermanos, yo con esta antelación diciéndoles que me gusta predicar de Génesis a Apocalipsis, abróchense los cinturones y vayámonos con todo, ¿verdad? Génesis 1, 3, versículos del 1 al 5. Esta versión es la nueva versión Biblia al día. ¿Por qué cambio de versiones? También ustedes van a ver, vieron que primero fue Reina Valera, luego lenguaje sencillo, ahorita nueva Biblia al día. ¿Por qué cambio de versiones? Porque cuando uno cambia de versiones, es la misma Biblia, lo mismo que quiso decir Dios, pero tiene un énfasis particular cuando cambiamos de la versión. Entonces, normalmente así es cuando, como predico. Mis hermanos que vienen conmigo ya me conocen, saben que así predico, ¿verdad? Bueno, Génesis 3, versículos del 1 al 2 primero. La serpiente, que era el más astuto de todos los animales del campo, creados por Dios el Señor, se le acercó a la mujer y le preguntó: ¿es verdad que Dios no les permite comer de ningún árbol que hay en el jardín? La mujer le contestó: sí podemos comer los frutos de cualquier árbol. Versículo 3 al 5. Menos del que está en el centro del jardín. Dios nos dijo que si comemos o tocamos el fruto de ese árbol, moriremos. Versículo 4, y aquí es donde está la clave. Mentira, silbó la serpiente, no morirán. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, tendrán todo el conocimiento, pues podrán conocer el bien y el mal. Y aquí podemos ver en el verso 4 que el diablo siempre te va a decir lo mismo. Te va a decir una verdad a medias, porque siempre va a ser eso, ¿verdad? Efectivamente, si comían del fruto prohibido, ellos sabrían del bien y el mal. Pero lo que no les dijo era que el mal era el pecado. Y que si ellos pecaban, iban a morir espiritualmente. Solamente les dijo que eso era mentira, ¿verdad? Entonces, Dios en su soberanía y en su paternidad siempre quiere cuidarnos de hacernos, de lo que nos hace daño, ¿verdad? Pero a veces creo que no entendemos, a veces creo que no nos damos cuenta, pero Dios siempre nos quiere frenar con algo, ¿verdad? Su soberanía es infinita. Pero sabemos que también Dios es el alfa y el omega. Dice un principio bíblico que los finales siempre se van a parecer a los principios. Entonces, aquí tenemos el inicio y pareciera que el final va a ser igual. ¿Qué quiero decir con esto? El engaño que Satanás le dio a Eva, pareciera que al final también lo vamos a ver, ¿verdad? Pero hagamos una pequeña exégesis de estos versos. ¿Cómo son las serpientes, mis hermanos? No sé si aquí a alguien le haya mordido una serpiente, pero ¿cómo son las serpientes? Primero, son sigilosas, no se oyen, y cuando te das cuenta, ya te mordió, ¿verdad? Y no te sueltan hasta que te hayan inyectado su veneno. Así es como trabajan las serpientes normalmente. Pero aquí quisiera ver, ¿por qué esta serpiente engañó a Eva? ¿Por qué ustedes creen que la haya engañado? Y les haría otra pregunta, que fíjense que en la mañana en la prédica estábamos hablando de eso. Y, ok, ya engañó a Eva, pero ¿por qué la engañó? Estaba sola. ¿Dónde estaba Adán? Adán a lo mejor andaba por ahí, no sé, visitando algunos árboles o visitando algunos animales. ¿Qué estaba haciendo Adán? Y aquí, ¿saben qué pasa? Yo veo que el diablo desde el inicio fue contra la cabeza. Y hoy en este tiempo, ¿contra quién va? ¿Cuál es la ideología de género? ¿Qué es lo que se está promulgando? El diablo creo que también va contra la cabeza. Y si ustedes se dan cuenta, miren, volteen ustedes a los demás hermanos. ¿Cuántos hombres sabemos aquí? ¿Cuántas mujeres hay aquí? Y casi siempre, en todas las congregaciones, vemos eso. Más mujeres que hombres. La mujer es más comprometida. Gracias, mi hermano. No, aquí tengo, gracias. La mujer es más comprometida. Pero, ¿por qué el hombre? Porque el hombre anda, no sé dónde andaba Adán. ¿Qué es lo que andaba haciendo? Entonces, no sé si ustedes se lo hayan preguntado, pero yo sí me lo he preguntado. Y no sé, yo creo que Dios me lo voy a responder, me voy a responder hasta que estemos con Dios, ¿verdad? Entonces aquí
Satanás eligió muy bien sus palabras. ¿Qué le dijo a Eva? Mentira, silbó la serpiente, no morirán. Entonces, él elige muy bien las palabras sobre tu Dios. En este caso, ¿a quién le hizo dudar? A Eva le hizo dudar sobre su Dios. ¿Les suena algo conocido en la época en la que estamos? Esos deseos egoístas que a veces tenemos como, a lo mejor como personas, se nos olvida que nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Entonces, creo que también Eva no había cultivado su verdadero amor y su agradecimiento hacia nuestro Dios. El diablo promete ese tipo de ideologías egoístas y nos aleja principalmente. Hoy en día hablamos, por ejemplo, de lo que es la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Ustedes pueden ver que hay muchas mujeres que hoy están saliendo a las calles. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quieren igualar o sobrepasar la autoridad del hombre. Entonces, el diablo es muy astuto y se ha empeñado en engañarlas. Siempre va a querer que dures del plan perfecto de Dios. Y les digo algo, mis hermanos, no hay plan B, no hay plan C. Nuestro Señor solamente tiene un plan. Y el plan es perfecto. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, dice la palabra de Dios que Dios nos conoció desde el vientre de nuestra madre. Y desde ese vientre, Él puso un don y puso un ministerio. Mi hermano, tú tienes un don, tienes un ministerio. Y quieras o no, Dios te va a llevar al camino verdadero, a ese camino en el cual solamente existe la verdad, a ese camino donde Él va a hacer su plan. A veces nosotros nos desviamos, vamos por la autopista y queremos a lo mejor salirnos por la libre, pero Dios nos tiene que regresar al verdadero camino. Eso es lo que hace Dios, solamente un plan perfecto. Él no tiene, les digo, ni plan B ni plan C, pero Dios siempre quiso protegernos del mal. A Adán, en Génesis 2:17, le dice que no comiera del árbol del conocimiento del bien y el mal. Sin en cambio, en Génesis 3 vemos lo que pasó, ¿verdad? Entonces, el enemigo siempre va a reformular algo negativo y cuestiona la soberanía de Dios y le dice a la mujer, ¿qué le dice? Mentira. Si vamos en la Reina Valera dice, ¿qué sabe Dios? Que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. El enemigo siempre toma lo bueno, lo pone en duda y al final te muestra algo agradable. Él trabaja de esa manera. Él ha trabajado desde el inicio de nuestra creación hasta el final, va a trabajar de la misma manera. Entonces te seduce, la serpiente te seduce. Pero regresémonos ahora eso fue en el Génesis. Ahora regresémonos a la parte media de lo que es la Biblia. Vayamos a lo que es la escatología de Jesús. No sé ustedes, hermanos, pero en mi caso creo fervientemente que con los últimos acontecimientos que hemos visto, las noticias a nivel mundial, el reloj profético que es Israel, que vemos que también ya se activó, creo que Jesús profetizó en su escatología en Mateo 24 las señales antes del fin. Creo yo, mis amados hermanos, que estamos muy cercanos. Y miren que lo que ahorita les voy a presentar no los vengo a alarmar, ni tampoco vengo a infundir temor, sino todo lo contrario. Quiero que este mensaje sea un mensaje de esperanza de nuestro Salvador, un mensaje que el Señor ya viene por nosotros. Eso es lo que creo fervientemente. Por eso, mis hermanos, debemos de discernir los tiempos. ¿En qué mundo estamos actualmente? ¿Estamos en un mundo engañado? ¿Estamos en un mundo que a lo mejor nos está diciendo que lo malo es bueno? Y a lo mejor nos está ocultando lo bueno, lo verdadero, lo de Dios. Así es que les pido nuevamente que pongan oídos circundados, mis hermanos, para escuchar esta parte de lo que es Mateo 24, pero como lo he interpretado a mi manera personal, ¿verdad, mis hermanos?
Mire, Mateo 24, vamos a ir del verso 4 hasta el verso 13 y vamos a ir viendo uno por uno. Verso 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie nos engañe. Ya desde ahí nuestro Señor nos estaba advirtiendo que nadie nos engañe. Y cuando nuestro Señor Jesús nos dice que nadie nos engañe, es una advertencia de que alguien tratará de engañarnos. Alguien tratará, como a Eva, de seducirla completamente, ¿verdad? El verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Hay muchas falsas religiones, muchos hermanos que se dicen tener la verdad, y muchos se perderán. Dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, la apostasía será antes del día del Señor. Y vemos cómo la apostasía en general en la iglesia de Cristo ha inundado los templos. Esa cizaña de la que habla también en una de sus parábolas nuestro Señor Jesucristo está aquí. Por eso dice que no cortes. Cuando el sembrador le pregunta, ¿y qué hago? Le dice, no cortes, porque si tú cortas el trigo, si tú cortas la cizaña, también te llevarás el trigo. Entonces, la cizaña ha llegado a los templos, mis hermanos. La apostasía ha llegado mucho. ¿Cuántas sectas, cuántas iglesias que se dicen tener la verdad hay en estos momentos allá afuera? Ahora yo les preguntaría que, para que ustedes se lo llevaran en reflexión, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? El que dice la Biblia. Ese es el verdadero evangelio. Bueno, y luego en el verso 6 dice, y oréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. En el caso de las guerras o situaciones de guerra, ¿cuántas guerras podemos ver en este momento en el mundo? Pero no nada más las guerras. Yo también creo que hay conflictos geopolíticos y polarización social del mundo. En este momento, miren, aquí con lo que voy a decir, a lo mejor yo no vengo a predicar política, porque yo predico el evangelio, pero a veces la política está inmersa dentro de nosotros, ¿verdad? Yo creo que nosotros como servidores de Jesús no podemos inmiscuirnos en la política, pero necesitamos ver cómo está nuestro mundo y en especial cómo está nuestro México. En este momento actual, no sé si ustedes han visualizado lo que pasa en nuestro país en este momento con la famosa reforma judicial. Todo lo que ha ido pasando y en el momento en el que creo yo que uno de los tres poderes quiere absorber a los demás poderes. El poder ejecutivo ya absorbió al poder ejecutivo, pero también quiere ir con el poder judicial. A tal grado que la semana pasada el representante de Estados Unidos mandó una carta. Y no sé si ya hayan visto todo lo que ha pasado. Bueno, a raíz de eso, Canadá también ya mandó una carta. Entonces, ¿cuáles conflictos geopolíticos son los que se vislumbran? Creo que lo tenemos que ver en la escatología de Jesús, en todo lo que Jesús nos profetizó que iba a pasar y que creo que estamos en el umbral de ese momento, ¿verdad? Y miren, el Foro Económico de Davos en este año dijo que los riesgos que identifica son 5 categorías: económicos, medioambientales, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Vamos a ver rapidito uno por uno. Primero, el económico. La economía a nivel mundial creo que está dando señales de ir de nuevo a una recesión, a un colapso. Y no sé si vieron que el pasado lunes 5 de agosto le marcaron nuevamente como lunes negro. ¿Y qué quiere decir esto? Que
las bolsas de interés bajaron, las tasas de interés bajaron, las bolsas bajaron y se vino una recesión económica mundial al casi grado de llegar a un colapso. Japón empezó a sacar todo su dinero y bueno, todo esto. Y creo que no les tengo que hablar de economía porque las amas de casa que están aquí lo vemos día a día. Cada vez que vamos a las tortillas, al mercado, a la tienda, vemos que nuestro dinero cada día tiene un poder adquisitivo menor. Entonces se vislumbra esta guerra económica, porque le digo, es una guerra que a lo mejor uno no ve, pero existe, se está viendo cada día más. La medioambiental, el cambio climático, es el pilar central aquí. Encontramos vertidos tóxicos, sequías, inundaciones y también, derivado de todo ello, terremotos. Aquí principalmente Rafael Delgado, hace tiempo ustedes lo vivieron, ¿verdad? Entonces creo que esta guerra medioambiental también nos ha afectado directamente. Por eso les digo, no es necesario ir al panorama mundial, sino aquí, local, aquí en la región lo tenemos. ¿Qué otra parte tenemos? Los geopolíticos. En el geopolítico encontramos conflictos armados, inter e intraestatal, ¿verdad? Por ejemplo, la guerra contra el narcotráfico. Nuestro país es el principal exportador de metanfetaminas y alcaloides. La ONU señaló a México como uno de los países productores de drogas sintéticas a gran escala. Y es comparado con naciones con problemas de gobernanza e inestabilidad volcados a la producción como Afganistán, Myanmar y Siria. ¿Qué quiero decir con esto? Que no necesariamente tenemos que ir a Medio Oriente, no necesariamente tenemos que ir a donde hay una guerra literal, sino que la guerra se puede llevar en diferentes aspectos. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. Los sociales, tenemos una crisis alimentaria, tenemos epidemias, enfermedades infecciosas, grandes migraciones, por ejemplo, como Venezuela y Centroamérica, que están inmigrando a lo que es el norte, ¿verdad? Nuestro país en este aspecto denota una consideración especial. ¿Por qué? Porque los cárteles mexicanos están implícitos en este riesgo de migración. Ahora ya no nada más llevan la droga, sino ahora llevan también migrantes. Y la parte tecnológica, que también es la más complicada, pero que la tenemos que ver, la interconectividad, la dependencia tecnológica, pero principalmente la inteligencia artificial, que día a día está ganando muchos adeptos y que creo que el día de mañana, todas esas películas que a lo mejor nos pasa Hollywood, como Alien, y todas estas, creo que ellos sabían algo y por eso es de que nos las pasaron hace tiempo para adoctrinarlos. Aquí entra en particular la ventana de Overton, que nos dice que algo que a lo mejor no es tan fiable, poco a poco te lo van metiendo a través de los medios sociales y al final tú ya te la creíste. Entonces nos han ido adoctrinando, nos han ido engañando, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente, mis hermanos. Versículos del 7 al 9. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Versículo 7 dice: nación contra nación. En los tiempos de Jesús, mis amados hermanos, las naciones no eran como nosotros hoy las conocemos. No existía ese tipo de divisiones políticas. Y ahí me voy con el Strong. ¿Cuál es el Strong? El G1484 es para nación. Y se le dice etnos y es raza, tribu, pueblo. Y ahí quiero hacer un especial énfasis en que las guerras no nada más se llevan. Dice que habrá se levantará nación contra nación, perdón, así decía nuestro Señor Jesús. Y quiero ver un caso específico que ustedes vean. El caso es Europa, ¿verdad? En Europa, miren ustedes todas las migraciones que se viven. Hay un fenómeno de crecimiento de que la población musulmana, principalmente de África y Medio Oriente, ha conquistado Europa. Y todo esto derivado, ¿por qué?
por la oleada migrante, huyen de las crisis humanitarias, pero también es consecuencia de tantas guerras que hay en estas poblaciones, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? La fertilidad de los europeos va de 1 a 0. Y la fertilidad de los musulmanes va de 5 a 6. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En un determinado tiempo, miren ustedes, la línea verde son los nacimientos musulmanes, la línea roja son los nacimientos cristianos. De 2010 a 2015 aproximadamente había 10 millones más de cristianos que de musulmanes. Para el 2030, los musulmanes van a rebasar a los cristianos en Europa. Estamos hablando de Europa, no de Medio Oriente. Y para el 2050 aproximadamente, los van a rebasar en mucho. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los musulmanes van a... el objetivo que tenían con las cruzadas, ahora lo van a hacer después de 1000 años. Entonces, la conquista de Europa es casi un hecho, mis amados hermanos. Y miren esta otra gráfica que dice que el Islam se convertirá en la religión con mayor crecimiento. Para el 2035, el 70% de los que viven en Europa profesarán la religión musulmana. Entonces, ¿se acuerdan cuando nuestro Señor le dice a Abraham: y ve todas estas estrellas, porque así será tu descendencia? No nada más se estaba refiriendo a Isaac, porque recuerden que ¿quién fue el primogénito? Ismael, no fue Isaac. Pero claro, ese es otro estudio, ¿verdad? Parte que tendríamos que dar, o el pastor tendría que dar, el por qué Isaac y por qué no Ismael. Pero los musulmanes están recobrando mucho de lo que se les ha quitado. Y porque en 2035, creo que lo vamos a ver, muchos de nosotros lo vamos a ver, vamos a llegar a esa parte, ¿verdad? Entonces, díganme ustedes si no todo lo que está pasando a nivel mundial nos está afectando. Todo nos afecta, hermanos. Aparentemente no lo vemos porque no está aquí con nosotros, pero creo que sí está muy cercano, ¿verdad? Entonces, regresemos a nuestro texto, que era el verso 7, en el cual decíamos que era nación contra nación. Pero ahora también dice que hay un reino contra otro reino. Se va a levantar. Ahora, ¿de qué reino se habla? Ahí el Strong que dice es para reino es el 932. Y ese Strong quiere decir Basilea. Y es reino ámbito. En el diccionario Vine, el término que se utiliza para Basilea es especialmente el reino de Dios y el reino de Cristo. Recordemos ustedes que contra quién nosotros tenemos lucha, contra principados, potestades. El reino que se va a levantar no es un reino que está aquí, es un reino que viene de allá abajo, que viene del enemigo. Entonces habrá levantamientos del reino celestial contra el reino de los demonios. Eso es lo que quería decir nuestro Señor, ¿verdad? Y dice, y habrá pestes, hambres y terremotos. Creo que después del COVID nosotros vimos esa peste y han querido que nosotros sigamos, que las defunciones sigan constantes, ¿verdad? Hoy podemos ver una viruela del mono que al parecer también ya está aquí en nuestro país. Entonces hay hambres, hay terremotos y por eso les decía yo, no quiero que me tomen como que ay, es que este ya nos vino a alarmar. No, mis hermanos, lo único que les vengo a poner es en estatus cómo está nuestro mundo, cómo está nuestro México y cómo está nuestra región, ¿verdad? Pasemos al verso 8 y dice, y todo esto será principio de dolores. Creo fervientemente que nosotros ya entramos en este proceso de principio de dolores. Y cuando comienzan los dolores y una mujer va a dar a luz, creo que pues esos dolores ya no se paran. Es muy difícil, a veces con medicina, pero
Es como un placebo, como que tantito y después otra vez vuelven los dolores hasta que nazca el niño. ¿Y cuál es el niño que tiene que nacer? La iglesia. La iglesia es la que tiene que nacer. Nuestro Señor va a venir por nosotros, ¿verdad? Y en el verso 9 dice: y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos, mis amados hermanos, a morir por causa de nuestro Señor? ¿Algunos están dispuestos? Amén. Yo también estoy dispuesto, mis amados hermanos. Y créanme que traigo dos ejemplos. Los ejemplos que existen, les digo, son de nuestro México. La fe, los valores cristianos han aumentado muchísimo. Los cristianos nos enfrentamos a un escrutinio legal cada vez más fuerte. Quienes no hayan visto las reformas que hoy se van a implementar en el Congreso Federal, pues ahí lo van a ver, mis hermanos. Por eso les decía yo, es importante a veces ver qué está pasando también en la política. Traigo dos casos. El primero, en febrero de 2024, en 10 municipios de la frontera sur de México, las iglesias cristianas se vieron obligadas a cerrar con violencia. El presidente de la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula, Gamaliel Fiego, denunció que la población en ciertas zonas de Chiapas vive un hostigamiento generalizado por los grupos del crimen organizado. No sé si ustedes vieron, hace como 2 meses también, 2 compañeros maestros, porque nosotros trabajamos en el magisterio, 2 compañeros maestros viajaban de no recuerdo qué poblado a Tapachula, y los levantaron. Hasta la fecha no han aparecido. Hermanos que son maestros, pero que aparte también llevan una iglesia. Entonces, eso está pasando en nuestro México y a veces no lo vemos. Pero hay otro caso en especial que también no sé si hayan visto. Ese es reciente, apenitas acaba de pasar. El 6 de agosto del 2024, habitantes de San Isidro el Arenal incendiaron el templo de los cristianos evangélicos en Cerro Cajón. ¿Qué pasó? Les quiero platicar qué pasó. Miren, el 16 de agosto, 4 pastores fueron golpeados, desnudados y paseados por el pueblo y encarcelados. Luego, el 21 de agosto, evangélicos acusaron que otras viviendas fueron destruidas y que 3 mujeres fueron privadas de su libertad para posteriormente ser expulsadas de la comunidad. Y esto se remonta ¿esto quién lo hizo? Un grupo de 300 religiosos católicos de la comunidad de San Isidro Arenal, Oaxaca, en la región de la cuenca del Papaloapan. ¿Y esto a dónde se remonta? Hay un acuerdo comunitario de 1993 en esa zona que dice que el catolicismo romano es la única religión permitida en San Isidro Arenal. Entonces, yo digo, los usos y costumbres son o es la realidad para justificar acciones contra la iglesia cristiana, y son hermanos de nosotros. Y vean lo que está pasando. Entonces, de esto habla nuestro Señor cuando Él dice que por causa de su nombre nosotros seremos aborrecidos. Ya está empezando, hermanos. Está empezando hacia la iglesia evangélica, está comenzando a estar contra nosotros, ¿verdad? Y lo que viene en las reformas secundarias y primarias sobre la legislación del aborto, que prácticamente ya es un hecho porque 19 estados ya aprobaron la legislación al aborto y es un hecho que la ley ya va. Ahora, si a eso le sumas la ideología, las terapias de conversión, donde uno como pastor ya no puedo hablarle a alguien que no crea, por ejemplo, si es hombre y si es varón y cree que Dios no le dio este sexo y yo trato de convertirlo, a mí me pueden enviar a la cárcel. La iniciativa está en el Congreso Federal. Por los que gusten verla, está ahí. Entonces, la persecución va a empezar, hermanos. Por eso les digo, creo fervientemente, por todas las noticias, por todo lo que he estado platicando aquí, que el principio de dolores está latente.
¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Seguimos en el verso ya para terminar la escatología de Jesús. Mateo 24, versículos del 10 al 13. Versículos del 10 al 13. Versículo 10 dice: muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ahora, ¿cuál es el griego que se utiliza para la palabra strong que se utiliza para tropezarán? Es el G4624 y es escandalizó y significa incitar a pecar o a la apostasía. Es decir, la apostasía en estos momentos es latente, mis amados hermanos. Muchos de nuestros hermanos van a caer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Así como muchos hermanos, como los que ahorita les platiqué de Oaxaca, de Chiapas, están siendo perseguidos, necesitamos orar, necesitamos velar. Dice nuestro Señor que nos debe de encontrar orando y velando. Eso es lo que la iglesia debe de hacer en este momento. Orar y velar, mis amados hermanos. Y luego aborrecerán, es el G3404, es miseo. Y dice en la concordancia Strong es amar menos. Es decir, que muchos de los hermanos que a lo mejor estamos aquí reunidos en este momento, ojalá y no, pero muchos de nosotros vamos a amarnos menos. Quiere decir que la apostasía está latente, mis amados hermanos. Es muy difícil, pero ahora vemos tan lamentable. Dice el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que hoy se han levantado muchos cristianos que ahora son influencers, youtubers y son de todo, ¿verdad? Inclusive muchos de ustedes a lo mejor pueden ver prédicas en YouTube o hasta en enlace y pudieran ver que a lo mejor no es un evangelio tan sano, no es un evangelio tan correcto, ¿verdad? Entonces, sí quiero que ustedes abran bien los ojos, mis amados hermanos. Y dice el verso 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nuevamente voy al Strong, les digo, normalmente siempre me voy a lo que dice la palabra inicial, y es G5594, y es psujo, en el griego psujo, y quiere decir respiración forzada. ¿Alguno se acuerda cuál era el síntoma que daba el COVID? Era eso, la respiración, no podíamos respirar. Entonces, díganme ustedes si no hasta aquí Dios nos advirtió y nos dijo. ¿Qué dijo en el verso 3? ¿Alguien se acuerda qué dijo en el verso 3 nuestro Señor Jesucristo? Y a muchos engañarán. Entonces, hasta aquí nos advierte Dios. Todo lo que hemos pasado, ustedes han visto que cada verso hemos ido viendo ejemplos claros de lo que Dios nos mostró, o en aquel tiempo se lo dijo a los apóstoles, y todavía los apóstoles les dice: ¿y cuándo será el Señor? ¿Cuándo serán estas cosas? Y Dios no les dice, sino les empieza a decir. Empieza con el verso 3, y así como empezamos nosotros, hasta que llegamos a este verso 12, y creo que hemos recapitulado en poco tiempo, algunos 5 años, o de 2019 para acá, desde que empezó el COVID, y que esta escalada de acontecimientos escatológicos ha venido como una bola de nieve. Creo yo que está ahí. Pero miren lo que dice el verso 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Eso es lo que creo que debemos de tener, porque dice nuestro Señor que el evangelio sí son buenas nuevas, pero no quiere decir que cuando nosotros vengamos al Señor todo va a ser color de rosa, sino todo lo contrario, mis amados hermanos. Cuando tú llegues al Señor vas a tener tribulaciones, vas a tener pruebas, pero ¿sabes qué? Lo más importante es el verso 13, porque si tú perseveras hasta el fin, serás salvo. Si tú perseveras hasta el fin, ¿sabe qué va a pasar?
el día de mañana, cuando nuestro Señor venga en las nubes, Él nos dará la mano y nos encontrará en el cielo. Él nos va a encontrar ahí. Entonces, hermanos, lo que yo quiero hacer es que nos mantengamos firmes, puros, como las vírgenes. No nos dormamos, porque de las vírgenes, de la parábola de las vírgenes, ¿cuántas vírgenes se durmieron? Sí. Las 10. Las 10 se durmieron, pero ¿saben qué? 5 se despertaron y 5 de ellas tenían aceite, tenían su lámpara encendida. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es tener ese aceite impregnado, el Espíritu Santo que Dios nos dio, que estemos rebosando de ese aceite para que el día de mañana nuestro Señor nos encuentre en las nubes. Creo que todos los que estamos aquí aspiramos a eso, queremos eso. Por eso es de que, como dice Juan 14:15, si me amáis, guarda mis mandamientos. Hoy lo que debemos de hacer, mis amados hermanos, es guardar los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, esta parte fue la parte profética de nuestro Señor Jesús, la parte de los últimos tiempos. Pero, ¿se acuerdan que les había yo dicho que Pablo daba 3 razones? Al inicio les dije 3 razones y no me preguntaron, ¿ve? Llevábamos 2 apenas. Entonces, voy por la tercera razón. Aguántenme otra hora y ya terminamos esto, ¿verdad? Voy por la tercera razón, mis hermanos, ¿verdad? ¿Cuál es la tercera razón? Los corintios habían mostrado buena disposición para escuchar a falsos maestros. Y muchos de nosotros, no sé a cuántos de ustedes les pase, pero muchos de nosotros a veces toleramos a esos falsos maestros, toleramos a esos maestros que todavía predican en enlace, o los youtubers. Y miren lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 5 y 6. Yo la tengo en versión Arcas Fernández, y versículo dice: y querrán aparentar una vida religiosa cuya autenticidad desmentirá su conducta. Apártate de esa clase de gente. Algunos de ellos se introducen astutamente en las casas y sorben el seso de incautas mujeres, cargadas de pecados y agitadas por toda suerte de pasiones. Este es el carácter, mis amados, de los hombres en los postreros días. En los postreros días se introducirán astutamente. ¿Y se acuerdan en el inicio, en el Génesis, cómo era? También, ¿cómo fue la serpiente? Fue astuta. Engañó completamente, ya lo vimos en el Testrón, engañó completamente a Eva. Entonces, no tenemos que cometer la misma insensatez que cometió Adán y Eva. Nosotros, mis amados hermanos, hoy tenemos ellos no tenían nada. Nosotros tenemos la Biblia, tenemos los pastores, tenemos la iglesia, tenemos muchas herramientas a nuestro lado para no cometer la misma insensatez. Entonces, tenemos la palabra revelada, estamos redimidos, mis amados hermanos. Entonces, en esta parte de la historia dice: y sorben el seso de incautas mujeres. Específicamente no está hablando del género, está hablando, ¿quién es la mujer? En este caso, ¿qué representa la mujer en la escatología? La iglesia. Esa es la iglesia. A la iglesia debemos de estar atentos, mis amados hermanos. El veneno de la serpiente deja sorda a la gente. ¿Y para qué lo hace? Para que no oigas la palabra de Dios. Entonces, miremos el verso 1 al 4. Miren el verso del mismo 2 de Timoteo, lo que dice de los hombres en los postreros días. Dice: has de saber que en los últimos días vendrán momentos difíciles. Los hombres serán, y a ver si me ayudan a contar. ¿Cómo serán los hombres en los postreros días? Egoístas, amantes del dinero, farsantes, orgullosos, chismosos, rebeldes, con sus padres ingratos, sin respeto a la religión, no tendrán cariño, ni sabrán perdonar, serán calumniadores, desenfrenados, crueles, enemigos del bien, traidores, sinvergüenzas, los de orgullo, más amigos de los placeres que de Dios. ¿Cuántas características en los hombres de los postreros días contaron? Exactamente, 18 características. Ahora, ojo con lo que voy a decir aquí.
Es una interpretación personal, no es una interpretación teológica ni doctrinal. Es algo que Dios me ha revelado, pero quiero compartírselos. Es lo que yo les decía hace rato. Quiero que ustedes vean esta lámina. Ahí están las 18 características. Si ustedes las ven, está una en cada círculo, ¿verdad? Pero es algo que Dios me ha mostrado. Yo las he dividido en tres grupos de 6. El primer grupo yo le llamo el poder político. Es decir, la primera bestia. Si lo llevamos a Apocalipsis, sería la primera bestia. Y la bestia es el anticristo y es la que transmite el poder. ¿Por qué? Porque el poder político, sí o no, esas características tienen los políticos. O no sé, a lo mejor yo veo moros con tranchetes, ¿verdad? Pero yo veo que los políticos tienen todas esas características. Y este poder político será la primera bestia la que transmita el poder a la segunda bestia. ¿Cuál es la segunda bestia? El falso profeta. Y el falso profeta es el poder religioso. Y sí o no, nosotros no somos religiosos. Recuerden, hermanos, que nosotros no tenemos una religión. Nosotros tenemos una relación con Dios. Aquellos religiosos son los que tienen esas características. Eso creo, ¿verdad? Y el tercer grupo, mis amados hermanos, el poder económico, el poder comercial. Ese poder comercial que les he mostrado todo lo que ha venido haciendo desde Mateo 24 hasta estos postreros días, todo lo que ha hecho. Y esto simplemente, ¿saben qué hace? Simular la Trinidad de Dios. El enemigo solamente es una copia falsa de lo verdadero. Y es una forma retórica de decir que las cosas no van a ir bien, mis amados hermanos. La Biblia dice que las cosas, en lugar de ir bien, van a ir peor. Pero también la Biblia dice que a lo malo le llamarán bueno. Entonces, tenemos que discernir los tiempos, mis amados hermanos. Tenemos que discernir, así como los hijos de Isaacar, que discernían los tiempos. Ven que recuerdan que Isaacar era uno de los generales de David, y él discernía los tiempos de cómo iba a estar. Así nosotros, que ese espíritu de Isaacar esté con nosotros, mis hermanos. Y estos 6 para mí representan algo. Se llama el nuevo orden mundial o la Agenda 2030. Esa Agenda 2030 que pues ya estamos a unos años. Pero si ustedes saben, muchos de los gobiernos ya adelantaron las cosas. Les decía yo hace rato que nosotros trabajamos en la educación, y hoy la nueva escuela mexicana, no me dejarán mentir mis compañeras maestras, la nueva escuela mexicana que nos dice que hoy debemos de hacer equidad e igualdad de género. Hoy muchas de ustedes ven en los libros de texto de preescolar y de primaria cómo es que muestran ahora la familia, porque la familia ya no es como nosotros la conocemos, papá y mamá. Hoy hay 15 diferentes tipos de familia, y que ahí se lo está mostrando, está adoctrinando al niño para que entonces él pueda decidir qué tipo de familia quiere. No, mis hermanos, solamente hay una sola familia y la estableció Dios. En Génesis la estableció Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. No se quede con eso. Entonces, si Dios estableció todo en su palabra, ¿por qué tenemos que cambiar? ¿Por qué irnos con lo que nos dicen los gobiernos? Esto es lo que muchos falsos profetas quieren que ustedes piensen, ¿verdad, mis hermanos? Y por eso les digo esto a mis siervos de cada iglesia, de mi iglesia, perdón. Le digo, sopesen cada una de mis palabras. Cada una de las cosas que yo digo frente al púlpito, llévenlo a la Biblia, porque la Biblia es nuestro mejor consejero. La Biblia no nos engaña. Y todo lo que yo les diga, mis hermanos, los que hayan tomado notas, pueden llevarlo a la Biblia y pueden revisar todo lo que en ella dice. Así es que muchos años de celebración para Casa Veraca, casa de bendición. Hermanos, ustedes son unos santos de Dios. Dios los escogió desde el vientre de su madre. Dios extendió su cetro para que ustedes sean salvos.
no se dejen engañar, disciernan la verdad en este mundo de engaños, disciernan la verdad en este mundo en el cual hoy nos encontramos. Y por eso es de que era mi insistencia, y principalmente de su pastor, del pastor Javier, de que diéramos esta palabra para que ustedes conocieran lo que allá afuera se está mostrando, lo que realmente muchos están diciendo que es la verdad, cuando a lo mejor no lo es, y que nosotros no queremos regresar a esas mentiras que a lo mejor nos han dicho por muchos años. Que el Señor obre una vida correcta en ustedes, mis amados hermanos. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo.